se hace difícil. Vamos a orar. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en capítulo 3 del Evangelio, del libro de Primera de Pedro. Primera Pedro, capítulo 3. Vamos a orar y después vamos a leer y vamos a meternos de pleno en el estudio de la palabra de Dios. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Agradecerte que podemos estar aquí reunidos en esta mañana. Rogamos que tú obres en nuestras vidas, que trabajes para que podamos, Padre, comprender todo lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, Señor, y que podamos, como siempre pedimos, poner en práctica todo lo que aprendemos. A veces son cosas prácticas que tenemos que poner en práctica enseguida en nuestras vidas, y a veces son cosas que necesitamos aprender para enseñar también a otros. Rogamos que tú obres de esta manera en nuestras vidas en el día de hoy, que bendiga, Señor, tu palabra para que nos hable a nuestros corazones, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Capítulo 3. Llegamos a un pasaje bastante difícil, bastante complicado. Versículo 18 en adelante dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. ¿De qué habla el Señor acá cuando dice que el Señor Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados? Él está hablando de que el Señor murió y fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, para empezar, vamos a comenzar en versículo 18 en la segunda parte y vamos a ir hasta el versículo 20. Versículo 18, la segunda parte, donde dice: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Saben que a través de la historia hubo gente que se dedicó a decir que la realidad es que el Señor Jesucristo no murió? Que por eso, que no era una resurrección lo que ocurrió después. Ellos dicen y aseguran: Jesucristo no estaba muerto en ese momento. Jesucristo simplemente sufrió un desmayo, simplemente sufrió algo por la posición en la que estaba, y lo tomaron como que estaba muerto y le pusieron en el sepulcro, y por eso él pudo salir. Pedro acá quiere aclarar bien esto. Por eso él dice: siendo a la verdad muerto en la carne. Siendo en la verdad muerto en la carne. Pedro no tiene ninguna duda de que el Señor Jesucristo murió cuando estaba allí en la cruz del Calvario. Él estaba allí, sus discípulos estaban allí, ellos le vieron,
Ellos vieron que el Señor Jesucristo había muerto. ¿Y es importante esto? Sí, sí que es importante. Porque si el Señor Jesucristo no murió en la cruz del Calvario y no resucitó al tercer día, dice Pablo, nuestra fe es vana. No sirve de nada lo que creemos si en realidad Jesucristo no murió para perdonar mis pecados. No sirve de nada si en realidad Él no sufrió la muerte allí en la cruz del Calvario, porque no hubiese servido de nada cualquier otra cosa que hubiese hecho. Pero la próxima frase que dice Pablo allí, dice, pero vivificado en espíritu. Cuando él dice vivificado en espíritu, es una referencia a la persona eterna del Señor Jesucristo. El texto griego omite el artículo definido, lo que sugiere que Pedro no estaba refiriendo al Espíritu Santo, sino a que el Señor estaba espiritualmente vivo. A que el Señor estaba espiritualmente vivo. Entonces, tenemos al Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, muriendo humanamente, pero su espíritu estaba vivo, su espíritu estaba vivo, como lo va a estar el de cada uno de los cristianos que mueren, como lo va a estar el espíritu de los cristianos que parten a la presencia del Señor hoy en día. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu es el que queda vivo, el que va a seguir viviendo, el que no va a sufrir la muerte. Hablando de el espíritu que está vivo, que está vivificado. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Señor Jesucristo entregó su espíritu en manos del Padre. Y dice, inmediatamente expiró, inmediatamente murió terrenalmente. Entonces Jesús allí hace, en el cual también dice, versículo 18, y allí hace referencia a lo que ocurrió con su espíritu vivo mientras su cuerpo físico estaba muerto, yacía en una tumba. Entonces, él dice, fue, y eso implica que él se trasladó de un lugar al otro, él se movió de un lugar al otro. Y allí él habla de que fue y predicó. Ahora, normalmente cuando nosotros hablamos de predicar, asociamos automáticamente de predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el Señor Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo primero que se nos viene a la mente es que el Señor Jesucristo fue y compartió el Evangelio con ellos. Y eso es lo que nos causa confusión. Eso es lo que nos hace dudar. Porque sabemos, tenemos tiempo de creer en Cristo hasta un segundo antes de morir. Después ya no sirve de nada. Ya no podés aceptar a Cristo como Salvador. Ya no podés creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario para que sea a favor tuyo. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que fue a predicarles a estos espíritus encarcelados? El verbo traducido como predicó significa que Cristo enseñó o anunció su triunfo como un heraldo.
Él fue a proclamar a los espíritus encarcelados, que Pedro nos dice acá, son de antes de la inundación, del diluvio, de antes de lo que pasó con Noé, con el arca, con todo que se salvaron solamente 8 personas. Esos espíritus están encarcelados desde aquel tiempo, dice Pedro. Y el Señor Jesucristo va y se presenta delante de ellos, no para predicarles el Evangelio, porque esos espíritus son ángeles caídos, son espíritus que operan para Satanás, que trabajan para Satanás. Están encarcelados, algunos están encarcelados y otros están libres, que son los que nos molestan hoy en día a nosotros. Pero estos espíritus que están encarcelados, el Señor Jesucristo fue y les anunció su triunfo sobre ellos. Su triunfo sobre ellos. Él les predicó como si fuese un heraldo. Los heraldos en la antigüedad lo que hacían era separaban en la puerta de un pueblo, en la puerta de una ciudad, y pregonaban lo que el rey mandaba decir, o pregonaban el triunfo en una guerra sobre aquel pueblo, o pregonaban el triunfo de la guerra de ese pueblo sobre otro pueblo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo fue a hacer. Eso es lo que el Señor Jesucristo fue a decirle a los espíritus encarcelados. Ya triunfé. Seguramente Satanás estaba esperando ser triunfador sobre el Señor Jesucristo. Triunfar sobre las cosas que Dios estaba preparando. Por eso cuando fue al Edén, hizo pecar a Eva y a Adán. Por eso, después, más adelante, nos busca a cada uno de nosotros para hacernos pecar. Porque Él necesita triunfar sobre la obra y sobre lo que el Señor quiere hacer. Por eso lo llevó al Señor Jesucristo, o mejor dicho, no lo llevó Él, lo llevó el Espíritu, pero cuando estaba en el desierto, Él lo tentó. Él sabía que se hacía caer al Señor Jesucristo, iba a triunfar sobre lo que Dios tenía planeado hacer, sobre lo que Dios quería hacer. Entonces, Él lo tentó. Él utilizó a Herodes. Cuando nació el Señor Jesucristo, envió a matar a todos los niños. ¿Por qué? Porque si lograba matar al Señor Jesucristo, Él ya tenía el triunfo. Él ya tenía ganada la batalla. Pero Él sabía, y aunque lo sabía, seguía haciendo esto. Entonces, lo que este verbo nos sugiere de predicar es que Jesús fue y proclamó la victoria sobre el enemigo. Su triunfo sobre el pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. El Señor Jesucristo triunfó sobre el pecado. Fue tentado, dice acá, lo dice el autor de Hebreos, fue tentado en todo igual que nosotros, pero no cometió pecado. Él no dejó que el tentador triunfara sobre él, que el pecado triunfara sobre él. Él venció el pecado, triunfó sobre el pecado. Triunfó también sobre la muerte. Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. El Señor Jesucristo triunfó sobre la muerte.
la muerte que Satanás tenía preparada para todas las personas. Y el Señor Jesucristo lo vence. Señor Jesucristo vence la muerte. Y lo hace por medio de la resurrección. Él triunfó sobre la muerte. Y además de triunfar sobre el pecado y de triunfar sobre la muerte, Él triunfó sobre el infierno, sobre los demonios, sobre Satanás. Él logró el triunfo en la cruz del Calvario. Colosenses, que lo estudiamos hace algunos meses, capítulo 2, versículos 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo venció el pecado, venció la muerte, pero triunfó sobre Satanás y triunfó sobre sus demonios y triunfó sobre el infierno que estaba preparado para aquellos que están junto con Satanás, junto con el diablo. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto es al diablo. Satanás estaba seguro de que él iba a llevar a todo el mundo, a toda la gente al infierno, de que los iba a arrastrar tras él, de que así como hizo caer a Eva y a Adán en pecado, iba a hacer caer en pecado a todo el mundo. Y lo hace. Él logra hacer caer en pecado a todos. Cada uno de nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Cada uno de nosotros vivimos en pecado. Y lamentablemente, por nuestra naturaleza pecaminosa, cuando tenemos la posibilidad de pecar, muchas veces lo hacemos. Pero el Señor triunfó. El Señor venció. Venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás. Él tiene el triunfo sobre ellos. Y cada uno de nosotros podemos tener también el triunfo sobre cada una de estas cosas. Sobre la muerte ya la tenemos, porque tenemos vida eterna. Porque ya no nos puede arrebatar esa vida eterna que el Señor Jesucristo nos dio. Ahora necesitamos triunfar sobre el pecado y triunfar sobre Satanás. El Señor nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo no tiene poder sobre nuestras vidas. Él no puede influir en tu vida y en mi vida. Simplemente no tenemos que dejarlo. Y no lo dejamos por aprender su palabra. No lo dejamos por tener comunión con nuestro Señor. Cuanto más cerca estamos de nuestro Señor, cuanto más aprendemos de su palabra, cuanto más nos involucramos en sus cosas, más posibilidad tenemos de tener triunfo sobre el pecado y sobre Satanás. Y en el pecado hay que tener cuidado. Hay algunos pecados de los que el Señor nos advierte que tenemos que huir. Entonces, no juguemos con el pecado. No nos pongamos por ahí cerca del pecado pensando que
ahora soy de Cristo, no, el pecado nunca más va a estar en mi vida. No, no es así. Satanás es muy astuto y él va a tentarte en lo que más te cuesta, en lo que más te cuesta. Él va a querer que vos no salgas de eso. Él va a querer que vos no escapes de esas cosas. Y el Señor nos advierte, en algunos casos, en algunos pecados puntuales, que tenemos que huir. Él nos dice que debemos huir de la fornicación. Él nos dice que tenemos que huir del amor al dinero. Tenemos que estar atentos, hermanos. Satanás no está contento con que tengamos vida eterna. Él va a querer hacernos caer, Él va a querer hacernos pecar. ¿Para qué? Para que estemos mal con Dios, para que estemos mal con nuestro Señor, con nuestro Salvador, para que estemos mal con aquel que dio su vida por nosotros. Disculpen, hoy estoy leyendo mucho, pero esta parte no puedo predicarlo si no es así. Los espíritus angelicales a los que Cristo dirigió estaban encarcelados, dice. Un lugar de prisión, no simplemente de una condición. El libro de Apocalipsis llama a esta prisión el pozo del abismo. El pozo del abismo, literalmente el pozo sin fondo. Algunos que han analizado el libro de Apocalipsis en el capítulo 9 proveen mayor entendimiento de la prisión y de los sujetos cautivos. Los demonios encarcelados en el abismo son sin duda los más malvados, viles y perversos de todos los ángeles caídos. Judas describe a algunos de ellos como ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. A estos ángeles fue a los que el Señor Jesucristo fue y les predicó que ya no tenían triunfo, que ya no podían triunfar sobre Él, que Él los había vencido, que Él había ganado la batalla que libraron en contra de Dios. Es importante que entendamos y que entendamos que el triunfo del Señor Jesucristo también lo podemos tener nosotros. Y por supuesto requiere esfuerzo, por supuesto requiere habilidad, requiere enseñanza, requiere que aprendamos cada día más del Señor, que estemos cada día más cerca de nuestro Señor, más pegados a nuestro Señor. Porque de esa manera vamos a poder tener triunfo sobre el pecado. Cada batalla que libramos o que se libra en contra nuestra, solamente podemos ser vencedores por aquel que es vencedor, por el Señor Jesucristo. Si no estamos en comunión con el Señor, no vamos a poder tener triunfo sobre el pecado. Así que les animo. Esforcémonos, necesitamos esforzarnos para poder tener ese triunfo. Entonces, versículo 18, la segunda parte, y versículo 19, no habla de que el Señor Jesucristo fue y predicó el Evangelio. El Evangelio lo podemos predicar mientras una persona está viva. Mientras una persona todavía puede entender lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por él, por ella. Y eso también nos tiene que motivar a predicar el Evangelio ahora, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros familiares, porque necesitan escuchar el Evangelio antes de que mueran. Porque necesitan escuchar el Evangelio
antes de que se termine su vida acá en la tierra. Es interesante porque la Iglesia Católica cree que hay un purgatorio, cree que hay un tiempo en el que los que están ahí pueden arrepentirse de lo que hicieron y pueden ir al cielo. Hay otros que creen que simplemente vamos a morir y después nos vamos a reencarnar una y otra y otra y otra vez. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. El autor de Hebreos dice, está establecido para todos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a morir una sola vez. Y yo sé qué va a pasar el día que yo muera, que voy a estar en presencia de mi Señor. Pero hay cientos y miles de personas a nuestro alrededor que no pueden tener esa certeza, que no la tienen. Necesitamos compartir el Evangelio, necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos mostrarle cuál es la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El triunfo que Él tiene sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás y sus ángeles, sus demonios. Entonces necesitamos compartir y predicar eso. Versículo 20 y versículo 21. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez estaba la paciencia, esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Pedro va acá en el relato bíblico a decir que cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Estaba leyendo a algunos comentaristas y algunos piensan que fue Noé quien fue a predicar a los espíritus encarcelados. Otros hablaban de distintas cosas acerca de este pasaje, porque lo nombra a Noé y nombra el diluvio y nombra lo que pasaba en aquellos días. Pero lo que pasaba en aquellos días es que antes de Dios enviar el diluvio, Él mandó a Noé a predicar. Mientras Noé estaba preparando el arca, Él tenía que proclamarle a sus vecinos, a sus amigos, a los que estaban allí alrededor de Él, burlándose muchos de ellos, a predicarles que necesitaban subir con Él al arca, que necesitaban salvar sus vidas subiéndose al arca. Pero los hombres, en su ignorancia, se burlaban. En su ignorancia decían, estás loco, Noé, no sabes lo que estás haciendo, no sabes lo que estás diciendo. ¿Cómo va a inundarse la tierra? ¿Por qué decís que va a caer agua del cielo? Claro, nunca había llovido. Nunca había llovido hasta ese momento. ¿Cómo iban a creer en eso? Y cuando vos hoy le decís a un incrédulo, el Señor Jesucristo va a venir, ¿cómo lo van a creer si nunca lo vieron? Pero se puede creer, nosotros lo hemos creído.
Nosotros lo hemos vivido cuando creímos en Jesucristo como Salvador personal. Y Noé, que estaba allí predicándolo, anunciando, como un pregonero de justicia, dice capítulo 2, estaba con su familia. Estaba con su esposa, con sus hijos y las esposas de sus hijos, preparándose para ese momento. Preparándose para lo que iba a suceder. Y dice el Señor que ellos solamente fueron salvos. Que solamente 8 personas se salvaron de ese diluvio que inundó toda la tierra, que mató a todos los seres vivientes que había sobre la tierra. Pero el Señor preservó a Noé y preservó a su familia, porque eso era lo que estaba en los planes de Dios. Hermanos, el Señor nos habla de que eran unos pocos los que se salvaron. Y Él hace una analogía con lo que sucede hoy en día. Y hoy en día somos pocos los que nos salvamos. Pero es el mundo entero el que tiene que escuchar que hay una salvación. Que hay una salvación. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Necesitamos salir y predicar el Evangelio. Necesitamos salir y compartir lo que el Señor Jesucristo hizo a favor nuestro y a favor de todo el mundo. ¿Cómo vivirán, dice Pablo, si no hay quien les predique? El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Él mismo mandó después a sus discípulos a predicar a todo el mundo el Evangelio, a predicar a todo el mundo que Él vino para salvarlos. Ahora, también acá en versículo 21, va a hablar del bautismo, ¿no? Y ahí ya se complica un poquito, porque el bautismo nosotros sabemos no nos salva. El bautismo no, o sea, si nos bautizamos no vamos a ser salvos. Ya somos salvos porque creímos en Cristo como Salvador. El bautismo es un paso de obediencia, porque el Señor nos manda a bautizarnos. Ahora, ¿por qué Pedro va a hablar acá del bautismo? ¿Por qué Pedro va a hablar acá del bautismo? Y Pedro, para referirse a la inmersión figurada en el cuerpo de Cristo. Porque fíjense, Él dice nos salva, pero no nos quita la inmundicia. No nos quita el pecado, sino que nos pone dentro del cuerpo de Cristo. Nos pone dentro del cuerpo de Cristo. Pedro va a hablar acá del bautismo y va a hablar en el contexto de todo lo que viene hablando acerca de Noé y de los hijos de Noé y de su familia que entró en el arca para salvarse, y nosotros entramos en el cuerpo de Cristo. Y cuando somos bautizados, dice la palabra de Dios que somos inmersos en el cuerpo de Cristo. Entonces, necesitamos entender que nada de lo que se habla acá habla de la posibilidad de que el bautismo nos dé algo en la salvación. No nos da nada. No incluye nada para nuestra salvación. Si creíste en Cristo como Salvador, ya sos salvo. No necesitas hacer nada más. El bautismo es un paso de obediencia y eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que hacemos nosotros.
Ahora, vamos a volver a versículo 18, a la primera parte. La primera parte de versículo 18, donde el Señor dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El Señor Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Una sola vez. Y fue suficiente para darnos la vida eterna. Algunos creen que cada vez que pecas, perdés la salvación. Si fuese así, el Señor Jesucristo tendría que morir vez tras vez para volver a perdonar tus pecados, para volver a perdonar mis pecados. Fue suficiente una sola muerte, una sola vez morir en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna, para perdonarnos por siempre. Fíjense en que en el Antiguo Testamento y aún en los Evangelios, el sumo sacerdote tenía que ir al templo y ofrecer sacrificio por sus pecados y por los pecados de todo el pueblo, una vez al año. Él iba y lo hacía. Él iba y ofrecía sacrificios cada vez que pecaban. En el Antiguo Testamento nos habla vez tras vez de los sacrificios que se hacían por los pecados. Y si pensamos en esto, podemos pensar, podemos pensar en el primer sacrificio, el que el Señor Jesucristo, el que el Señor hizo cuando Adán y Eva pecaron. Porque las túnicas que Él les hizo eran de piel de animales. Ese fue el primer sacrificio que el Señor hizo. Y allí, también en el capítulo 3, cuando está diciéndole a Satanás lo que va a pasar con él y lo que va a pasar con el Señor Jesucristo, algo que se llama el protoevangelio. Él le dice: vos le vas a herir en el calcañar, pero Él te va a herir en la cabeza. Él va a triunfar sobre vos. Y lo hizo una sola vez. El autor de Hebreos en el capítulo 10 dice, desde el versículo 10 en adelante: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Vez tras vez en este pasaje, el autor de Hebreos nos dice que fue el sacrificio del Señor Jesucristo una sola vez y fue suficiente, que no necesitó morir más veces, que no necesitó entregar su vida más veces para darnos la vida eterna. Una sola vez y fue suficiente. Ya no necesitamos que alguien muera por nosotros otra vez. Ya tenemos la vida eterna. Ya nadie nos puede sacar la vida eterna que el Señor Jesucristo compró para nosotros.
cuando murió en la cruz del Calvario. Una sola vez fue suficiente. Y Pedro quiere que los hermanos sepan que una sola muerte del Señor Jesucristo fue suficiente. Que ese sacrificio allí en la cruz del Calvario fue suficiente. Que no necesitaban más. El Señor les dice por medio de Pedro que una vez es suficiente. Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. El Señor Jesucristo murió una sola vez. No necesitó hacer más sacrificios. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista le veía venir? Y aquí el Cordero de Dios. El mismo Cordero representando a todos esos corderos que tenían que morir cada vez que se hacían los sacrificios para el perdón de pecados. Él murió una sola vez y fue suficiente. Él murió una sola vez y eso basta para que todo el mundo tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree viva. Él murió por todos. Necesitamos compartir el Evangelio, necesitamos predicar esto que estamos aprendiendo, esto que estamos viendo acá en el libro de Pedro. Porque necesitamos mostrar al mundo lo que el Señor hizo. Necesitamos compartir lo que Él hizo. Y es interesante que terminando versículo 21 dice, por la resurrección de Jesucristo. Él murió, pero Él también resucitó. Él resucitó al tercer día. Y eso nos da la esperanza, eso nos da la fe. Versículo 22 dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y principados. Pedro va a terminar este pasaje con una nota que es gloriosa, con algo que está relacionado con el sufrimiento terrenal del Señor Jesucristo, pero que a su vez es el triunfo más grande que el Señor Jesucristo tiene. Es el triunfo más grande que Él logra para nosotros, a favor nuestro. Y Él está, dice, a la diestra del Padre. Él está a la diestra de Dios. Un lugar que es de honor, un lugar que es de autoridad, un lugar que nadie más podía ocupar. Solamente Él. Solamente Él. Un lugar en el que Él está esperando para que sean puestos, dice, bajo sus pies los enemigos. Pablo nos describe en Filipenses, en el capítulo 2, cuando está hablando de el Señor Jesucristo que se encarnó, que se hizo hombre. Dice versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Padre lo exaltó por esa humildad que Él tuvo, por esa humillación que Él tomó, y se hizo carne, vino a habitar como uno de nosotros, como leíamos recién de Hebreos, como veíamos recién en Hebreos. Él vino y habitó en esta tierra como cualquiera de nosotros, pero no pecó. Él tuvo el triunfo, Él tuvo la gran batalla ganada. Y Pablo nos dice acá que el Padre lo exaltó,
que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla. Estaba pensando en esto, pensando que toda rodilla se va a doblar ante Él. Y pensamos así, podemos pensar quizás en nuestros familiares, ¿no? Que hoy no quieren escuchar o que se burlan de nosotros porque compartimos la palabra de Dios. O nuestros amigos, nuestros compañeros de colegio, de trabajo, nuestros vecinos. Algunos que se llaman ateos, ellos van a doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Pero pensá en esto. Ellos son personas iguales que nosotros. Son seres iguales que nosotros. Solamente que eligen no creer en el Señor. Ahora te invito a que pienses en el pueblo musulmán, que no creen ni siquiera en el nombre de Dios. Ellos tienen su Dios. Ellos están seguros que todo lo que están haciendo lo hacen para su Dios. En los budistas, en los testigos de Jehová, en los mormones, en cada uno de los que predica un evangelio diferente, como dice Pablo en Gálatas. Ellos un día van a tener que humillarse y doblar sus rodillas delante de nuestro Señor. Porque mi vecino por ahí me dice, no, Marcelo, la verdad esas cosas no me interesan. Ellos no, ellos pelean. Ellos luchan por su causa, que es su Dios. Ellos un día van a tener que doblar sus rodillas delante de mi Salvador, delante de mi Señor. Y eso me hace poner la piel de gallina, porque aún ellos van a tener que doblar su rodilla delante del Señor. Pero no solamente eso, sino que dice los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Satanás y sus demonios van a ser puestos debajo de los pies de nuestro Señor. Ya no van a tener ninguna autoridad sobre la vida nuestra ni la vida del mundo. Ya no van a tener posibilidad de hacer daño más a nadie. El Señor Jesucristo fue exaltado por el Padre. El Señor Jesucristo fue sentado a la diestra del Padre. Y aún los ángeles, las autoridades y las potestades, seres angelicales que incluyen a Satanás y a sus demonios, están sujetos a Él. Por la cruz, por lo que Él hizo en la cruz. Y Jesús fue y predicó a ellos. Esto nos vuelve a demostrar que Él no estaba predicando a los demonios un mensaje de salvación, sino que les estaba proclamando que Él triunfó sobre ellos, que Él tuvo la victoria sobre ellos. Y esto tiene que animarnos, esto tiene que ayudarnos a vivir cada día más para nuestro Señor, a buscarle cada día más para conocerlo, para estar en comunión con Él y poder vivir mi vida cristiana como Dios quiere que la viva, como a Él le agrada. Y por supuesto mucho más, a predicar el Evangelio de la salvación, a predicar el Evangelio de la salvación. Pensá en tus familiares, aquellos a los que tanto querés, que no han creído en Cristo como Salvador.
ellos van a ir al infierno. Pensá en tus amigos, en tus conocidos. Si ellos no creen en Jesucristo, van a ir al infierno. Necesitamos predicarles el Evangelio a cada uno de los que conocemos y aún a los que no conocemos. Me decía el otro día un hermano que estaba viniendo para la reunión y había una situación, acá del otro lado de las vías hay un cajero y fueron dos muchachos, claro, era uno de los días que hacía frío y claro, estaban encapuchados y todos abrigados y justo estaban yendo dos señoras para el cajero y ¿qué hicieron? Se dieron la vuelta y se fueron. Pues claro, hay alguien encapuchado, todo, aunque sabían que hacía frío y todo. Y este hermano aprovechó esa oportunidad para predicarles el Evangelio. Para decirles, hay alguien por quien no tienen que tener más miedo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Buscar las oportunidades que el Señor nos da para compartir la palabra de Dios, para compartir el Evangelio de la salvación con aquellos que aún no creen. Entonces, el Señor Jesucristo no fue a predicar el Evangelio a los espíritus encarcelados. Él fue a proclamarles el triunfo. Él fue a decirles, ya no tienen nada que hacer, ya les gané, ya triunfé sobre ustedes, ya triunfé sobre Satanás, ya triunfé sobre el pecado, sobre la muerte. Ya no tienen poder sobre mí ni sobre las personas que crean en mí. El Señor Jesucristo hizo un sacrificio, uno solo, suficiente para darnos la vida eterna, suficiente para darle la vida eterna a todo aquel que cree en Él. El Señor Jesucristo fue exaltado por el Padre, fue llevado a la gloria por el Padre y Él está sentado a la diestra del Padre esperando que Satanás y todos sus ángeles sean puestos por estrado de sus pies, dice. Y nosotros tenemos a ese Señor que triunfó, que murió una sola vez, que triunfó sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás mismo, que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, que es el que quiere que tengamos comunión día tras día con Él. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana? Necesitamos acercarnos a nuestro Señor. Necesitamos pensar en todo lo que Él hizo. Pensá en este pasaje, en que Él necesitó morir solamente una vez y que fue suficiente, que Él predicó a los espíritus encarcelados que Él ya había triunfado sobre ellos, a que Él resucitó y que Él está a la diestra del Padre y que un día viene a buscarnos. Te animo a que todo esto lo medites, lo prediques, lo enseñes y que compartas el Evangelio con todos aquellos que necesitan creer. Señor y Padre nuestro, queremos darte las gracias, Padre, porque no merecíamos nada, Señor. Somos pecadores, somos hombres y mujeres que mayormente no te buscan. Somos hombres y mujeres que mayormente nuestra mente está puesta en el pecado y no en tus cosas. Rogamos que tú obres en nuestras vidas, que tú trabajes, porque un día viniste y nos diste vida eterna. Un día enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna, Señor. Rogamos que podamos vivir plena y constantemente para ti, Señor. Que en nuestra mente esté tu palabra, que en nuestra mente esté tu obra, Señor, hecha a favor nuestro. Rogamos que trabajes en nuestras vidas, que trabajes en nuestros corazones, que trabajes
Señor, para que podamos honrarte y glorificarte en cada momento. Que tengamos las fuerzas para buscarte y para vivir para ti. Pedimos, Señor, que obres en el pueblo de Villa de Mayo, que obres en cada uno de nuestros vecinos, de los conocidos que tenemos por acá, Señor, que necesitan creer en ti como Salvador. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.